iba buscando como desesperado la asignatura. ¿Dónde está la asignatura? No existía la asignatura. Esa muerte de la cultura de la Universidad Española, el asignaturismo, historia de la filosofía, desde Tales de Mileto hasta acotar y acotar, ¿no? Acotar y con apuntes y con eso no existía en absoluto en Alemania, ni existe prácticamente ahora, aunque la educación ha cambiado mucho. Y luego en los seminarios, pues se hablaba, se tomaba un tema que el profesor lo había establecido, la lectura de un libro, de un problema, etcétera, y yo nunca he visto más libertad, más creatividad, como digo, y sobre todo algo que me llamó siempre muchísimo la atención, era la pasión por saber. Y es un poco el eco de la Universidad de Humboldt, de Guillermo de Humboldt, que se funda en Berlín en 1810, cuando él tenía autoridad política, era un ministro, y en esa universidad los dos lemas eran soledad y libertad. Y olvidarse de ganarse la vida, lo que dijo Walter Benjamin años, siglos después. El obsesionar a los muchachos con ganarse la vida es la forma más siniestra de perderla. Ya te la ganarás después, pero los 5 años o 6 que estés aparcado en la universidad, por así decirlo... Busca el conocimiento y ocúpate claro, de eso. Exacto, apasionate, que cree en lo que haces. Y claro está, tienes que tener profesores que sean capaces de apasionarte, de interesarte, de estimularte, de hacerte el alma navegable, que dice el poeta. ¿No? Queda claro que aprendió alemán, que lo aprendió muy bien. Bueno, por supuesto. Y además de Heidelberg, vivió en Berlín antes y después de la caída del muro. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de Berlín? Bueno, he tenido la suerte de conocer, de vivir 10 años en una universidad de provincias, una universidad pequeña, pero que había 2 o 3 premios Nobel en Heidelberg cuando yo llegué. Por cierto, el taxista, yo no sabía qué tranvía me llevaba a la pensión donde iba a vivir, y ahora respondo a tu pregunta. Pero es que esto es un detalle también de lo que estoy comentando. Y le dije, con los 2 o 3 marcos que tenía y con el alemán de entonces balbuciente, le dije a la calle donde quería ir, y me preguntó, pues enseguida notó que yo era de fuera, y me dijo, ¿de dónde era? Y digo, vengo a la universidad, estudio filosofía. Dijo, pues aquí están Gadamer y Löwitz, y además tenemos un par de premios Nobel. O sea, eso es el taxista, ¿no? Bueno, eso indica un poco en una ciudad de no sé cuántos habitantes tendría entonces Heidelberg, 140.000, 130.000. Bueno, esa fue mi primera época de joven. Yo tenía 24, yo volví con 32 años, después de 10 años de Alemania. Y después, ya de madurito, en el Instituto de Estudios Avanzados y luego en la Universidad Libre de Berlín, pues he estado prácticamente 3 años largos, ¿no? En la época antes del muro y después del muro. Entonces, eso ha completado mucho mi idea de lo que es Alemania, y Berlín, confieso que es una ciudad que me apasionó. Lo de Heidelberg era, por supuesto, preciosa, y si la conoces, pues es una ciudad pues al lado del Neckar, con todo ese romanticismo del romanticismo alemán. Pero Berlín es la gran ciudad, la gran metrópolis, que sin embargo no te cansa, no te agota, es más fluida. La circulación no es tan agobiante como en otras ciudades que conozco, o que conocemos, o que padecemos. Y es una ciudad surcada de canales, de parques. Bueno, los parques no se surcan, pero en fin, están allí. Y surcada por un carril bici, donde la mayoría de los estudiantes van en bicicleta a la universidad. Y sigue siendo así, porque he tenido mi hijo pequeño, Fernando, que se doctoró allí, pues ha vivido muchos años en Berlín, y bueno, y tenía su bici. O sea, eso te da también, es un detalle de cómo la vida, cómo fluye la vida, cómo no se atasca la vida, cómo no se atascan las ideas. Porque Berlín es la ciudad de Bertolt Brecht y de los grandes médicos de las clínicas de Berlín, y de Röntgen, etcétera, etcétera, y de Rosa Luxemburgo, y de
los pintores expresionistas alemanes, etc. Es una ciudad de la libertad. Usted nació en otra ciudad que también es muy particular, en Sevilla. En 2003 fue nombrado hijo predilecto de Andalucía. Y hablábamos antes de empezar la entrevista de ese olor a jazmín, a azahar, que lo inunda todo, ¿no?, en esta época del año, que a los que hemos vivido allí, en su caso usted nació allí, pues siempre nos trae nostalgia. ¿Qué significa Sevilla para usted? ¿Qué tiene de esa etapa de...? ¿Lo ha tenido presente a lo largo de su vida, el haber nacido en Sevilla, el ser andaluz de nacimiento? Sí, yo tengo mis reservas sobre el nacionalismo barato, pero me gusta el nacionalismo caro, valga la expresión. El íntimo, ¿no? El íntimo que no es excluyente de nada, sino que te evoca como la Magdalena de Proust, y ya que lo han mencionado, yo recuerdo el olor del jazmín del patio de mi madrina Fernanda. Yo, aunque nací en Sevilla, mi padre como militar, pero ellos eran de un pueblecito cerca de Sevilla, un pueblo maravilloso, que se llama Salteras, pero mi padre estaba destinado entonces en Sevilla, yo nací en Sevilla, en el barrio de Triana, además. Pero después mi padre lo destinaron a La Coruña, después a Madrid, ya a Vicálvaro, y he tenido la vida de un hijo de un funcionario de acá para allá. De acá para allá. Pero todos los veranos, desde que acabó la guerra civil, mis padres, para compensarme del hambre de Madrid, aquel muchachito hambriento, y no es metáfora, o sea, en Madrid se ha pasado después de la guerra mucha hambre, sobre todo la gente que no teníamos, así que estábamos un poco abandonados, ¿no? Y nosotros en Madrid los tuvimos, mi padre lo expulsaron, etc. Bueno, del ejército, porque le había tocado estar en la zona republicana, como es lógico. Y mis padres pues me mandaban todos los veranos a Salteras. Y mi madrina de bautismo, mi madrina estaba casada con un tío de mi padre, tío carnal de mi padre, pero no había tenido hijos. Y yo fui el hijo que ella no tuvo. Y hasta el año en que me casé, en el año 56, yo he pasado todos los veranos en Salteras, y por eso cuando decías esto del olor, pues está relacionado con ese lugar. Claro, ¿no? Pues relacionado con el patio, con el olor del jazmín del patio de mi madrina, a la que adoraba y adoro, porque yo creo que las personas a las que quieres, de verdad, mientras tú alientes, mientras tú tengas vida, viven en ti, viven en ti, y además te alimentan, ¿verdad? Te dan ilusión, te dan alegría, te dan estímulo, te dan firmeza, te dan base. Vamos con don Emilio, el profesor, porque usted, por encima de todo, se considera un profesor. Y como tal, ¿cómo ve esa profesión hoy en día, esa tarea de enseñar, de transmitir conocimiento? ¿Cómo la ve en España? ¿Ha cambiado mucho? Me temo que sí, y me temo que pueda empeorar. Pero yo quiero ser optimista. Y soy optimista un poco, no sé si por naturaleza, porque en la vida de todos los seres humanos ha habido momentos muy dolorosos en los que ahora no voy a entrar, pero creo que soy optimista por naturaleza. Entonces, tendría que decir, o tendría que plantear o establecer una tesis general. Si volviera a nacer, haría lo mismo que he hecho. O sea, he sido muy feliz. No tanto eso de enseñando, no, comunicando lo que sepas, bien o mal, pero con interés, con pasión, con libertad, creando libertad. En la clase se crea una pequeña sociedad de jóvenes que están oyendo lo que tú dices y ese decir tuyo se enhebra en los oídos y en la mente y en el cerebro y en las neuronas, mejor dicho, de aquellos alumnos, y se crea sociedad, se crea un espacio común. Y siendo optimistas, ¿queda algo de eso hoy en día? A pesar de que ese oficio maravilloso de enseñar, de ser profesor, ha cambiado tanto y se enfrenta a tantas nuevas tecnologías, a tanto, en fin, Sí. Yo creo ¿Se puede ser optimista? ¿Sigue habiendo ese...? Y tengo que contar una pequeña experiencia, una anécdota, pero hermosa. Hay un instituto en Numancia de la Sagra que tiene mi nombre.
que yo confieso que antes que me resistí un poco porque yo no conocía el pueblo, pero un día vinieron el director y el jefe de estudio, algún profesor, a decirme que no, que tenía interés, que claro, comprendía que yo me resistiera porque era un instituto de un pueblo, Numancia de la Sagra, provincia de Toledo, un pueblo, bueno, podía haber alumnos difíciles, y entonces dije, no, pues entonces claro que voy, quiero que... Y uno de los días más hermosos de mi vida en estos últimos años ha sido en junio del año pasado, en junio, julio, creo que era junio, cuando fui a entregar los diplomas de mi instituto a los chicos. La gente joven que vi allí era maravillosa. Hicieron una obra, tomaron trozos de la Ilíada y la representaron, trozos de la Ilíada, los chicos buscaron sus vestimentas, sus clámides, las muchachas, etcétera, las jóvenes estudiantes. Bueno, fue algo tan hermoso que creo, por eso digo que es uno de los días más bonitos. Y eso era obra de ese plantel de jóvenes profesores entusiastas de lo que están haciendo y conscientes de la responsabilidad que hay en sus manos. Y uno no puede dejar caer la responsabilidad, sobre todo cuando tiene que ver con el otro. Por supuesto, contigo mismo también. ¿Cuál es el mejor piropo que le han echado como profesor? Pues no lo sé, pero sé que mis alumnos, hombre, habrá alguno que no, me quieren, ¿eh? Y por eso, pues porque yo tengo la experiencia de haber sido 3 años en Valladolid, catedrático de instituto. Después mi mujer era catedrática de alemán también, o sea que éramos 2 funcionarios de la enseñanza pública. Y yo saqué la cátedra de La Laguna y nos fuimos a La Laguna, en la universidad. Claro, yo todavía no tenía 40 años, tenía 36, 37 años. Y llegué después de 10 años de Alemania y de 3 años de Valladolid, en la enseñanza media, donde fue también una experiencia magnífica. Y allí conocí a Miguel Delibes, precisamente, y uno de los grandes amistades que yo tuve allí, lo recuerdo estos días, porque he tenido que escribir en El País una pequeña una nota recordándolo. Y entonces, claro, un profesor joven que llega lleno de ilusiones y se encuentra con aquellos alumnos tan esponjosos, tan interesados también, aunque al principio, ¿quién será el nuevo profesor? Y pues eso fue una experiencia. Estuvimos allí 3 años, después ya saqué la cátedra de Barcelona, y siempre en todos los sitios donde he estado ejerciendo eso que se llama la docencia, me he sentido muy feliz. Entonces, al sentirte feliz, yo supongo... Ese es el piropo, ¿no? Sentirse claro, querido, sentirse respetado. Que irradia. ¿Y cuál era su truco como profesor? ¿Cómo conseguía atraer la atención de los alumnos? Pues... interesarles, ¿no? Pues siendo quien soy, no jugando el papel del profesor, pero quiero decir, eso no tiene ningún mérito. Yo era lo que era. Entonces me sentí siempre el amigo, el compañero, el compinche de mis alumnos. Y me sentí de alguna forma, pero eso no, si no sonaría a una autoalabanza, no. Yo era así, me sentí unido a aquellos jóvenes que también estaban unidos conmigo. Y luego procuraba, pues cuando me preguntaban, tenemos que reproducir lo que usted, los apuntes, por favor, apuntes no. ¿Y qué libro de texto va usted a explicar? ¿Qué libro? Naturalmente que yo les aconsejaba bibliografía, pero nunca les hacía exámenes de tal pregunta, 2 minutos para tal pregunta, sino tienen ustedes la mañana para escribir sobre los temas que le hayan interesado de lo que yo haya podido decir. Ojalá hubiera tenido yo un profesor como usted. Usted siempre ha tenido y tiene la mirada tendida hacia los clásicos. Platón y Aristóteles lo dejaron ya todo dicho. No, ¿o no? No, pero claro, como soy filólogo clásico y sé griego, pues qué duda cabe que tienes una pequeña deformación profesional. Pero como también sé un poquito de alemán, o sé alemán, bueno, parece que soy ahora un sabio universal, ¿no? Pues
pues también me interesa mucho la filosofía alemana y Kant significa